La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. A todos, vamos a hacer una prueba de sonido, por favor. Me contestáis a ver si veis la pantalla, si nos oís correctamente, ¿vale? Y en 5 minutitos empezaremos. Jo no te volia preguntar una cosa. Vale, veo que estáis escuchando bien. Bueno, pues ahora no os espantéis porque como nosotros todavía no hemos empezado y vamos a estar hablando, voy a cerrar los micros 3 o 4 minutos. Sí, el tema del eco ya lo sé porque estoy hablando yo. En cuanto hable el profesor, el eco se irá. Cierro el micro y un ratito y en 5 minutos lo arreglamos. Lo volvemos a conectar. Un segundo, presento. Molt bé. Bueno, buenas tardes. Ahora sí vamos a empezar. Intentamos empezar puntuales, así también podremos acabar a tiempo. Vamos a empezar con el curso de ensayos para el reconocimiento de lesiones y patologías. Miquel Mateus es un profesor de la universidad que hace muchos años que ha estado trabajando en laboratorios y haciendo temas de investigación con el tema de ensayos y tal. Y creo que es la persona ideal para mostrarnos todos sus conocimientos y para asesorarnos sobre todas las dudas que nos puedan surgir. Espero que el curso os guste. Si tenéis algún problema, alguna duda o algo, me la comunicáis a través del panel de preguntas y yo se la transmitiré aquí en directo, así podéis interactuar los que estáis fuera. Buenas tardes y Ana, adelante. Buenas tardes, Miquel, y bienvenidos. Por cierto, la semana que viene está su compañero, Josep Gracia, ¿vale? Y bueno, en su momento ya haremos la presentación oportuna. Gracias. Pues buenas tardes a todos, todas. Como ha comentado Meritxell, soy Miquel Mateus, arquitecto técnico, ingeniero de edificación en falso, profesor de la Universidad de Lleida en el grado de arquitectura técnica, profesor de materiales, profesor de control de calidad. Y me gano la vida no con la universidad, que la universidad es un hobby, porque hoy por hoy la universidad para los profesores asociados es un hobby, trabajando como profesional liberal y colaborando con un laboratorio de control de calidad de edificación. A partir de aquí, pues agradecer al Colegio Tarragona la invitación que me hizo para presentar este curso sobre los ensayos para el reconocimiento de lesiones y patologías. Y aquí incluiría, pues incluso para el reconocimiento de obra nueva, porque hoy por hoy nos estamos enfrentando muchos técnicos a todo lo que son obras que se paralizaron en su momento, hace 10, 12, 15 años, que llevan las obras completamente paralizadas y hoy por hoy se reemprenden. Y no deja de ser obra nueva, obra con estructura de hormigón, obra con ensayos efectuados, obra sin ningún tipo de documentación, que muchos de vosotros tenéis que enfrentaros, pues, una vez se reemprenden en estos momentos algunas de estas obras. Pues bueno, en este curso vamos a intentar dar ideas al respecto. Objetivos del curso: pues, hablar, exponer, dejar encima de la mesa pues qué ensayos y pruebas de laboratorio
se hacen imprescindibles cuando nos interesa conocer el verdadero estado de un elemento de nuestro edificio, ya sea de nueva construcción o de reciente construcción más que de nueva construcción, o por intervención en un edificio existente. Estamos siempre, cuando hablamos de ensayos, hablamos de buenas prácticas constructivas y, por tanto, ensayando buenas prácticas constructivas. Muchas veces confundimos el concepto de buenas prácticas constructivas con prácticas habituales, que puede ser que no tengan nada a ver. Por tanto, pues hay veces que hace falta incidir en el tema. ¿En qué podemos encontrarnos a la hora de qué ensayos o qué podemos pedir? Trabajos de realización de informes de diagnosis, de lesiones, de patologías, dictámenes periciales que necesitemos conocer con más detalle pues, ciertos aspectos, pero también en obras de edificación en los que se recupera la ejecución de las mismas por paralización de estas, tras la crisis que ha pasado. Y pues en estos casos, dado que al final quien se ha hecho cargo de la obra ha sido el banco, lo que puede pasar es que nos encontremos sin documentación alguna sobre, ya no solo sobre el control, sino sobre el resto de la obra. O ya entrando en poder analizar pues, obras de reforma con cierta incidencia en la construcción existente. Por tanto, es ¿en qué obras? Aquí estamos hablando en este sentido de tipos de trabajos, pero también podemos intervenir en qué tipos de edificios en los que se interviene. Y aquí podemos tener pues, estructura acabada o en curso. También podemos tener obras sin acabar o en rehabilitación, o también podemos intervenir en edificios con lesiones. Y por tanto, ya estamos planteando pues, todo un ámbito de trabajo profesional que nos puede recabar este tipo de ensayos que nos ayuden a definir las lesiones y cómo incidir en ellas. Programa del curso, pues, bueno, hoy lo que vamos a ver es un poco antecedentes, pero también vamos a ver pues, qué ensayos y pruebas podemos hacer en estructuras existentes. Y aquí podemos entrar, tipos de estructuras, hay de muchos tipos. Voy a hacer incidencia en estructuras de hormigón, en estructuras de fábrica, en estructura metálica, en estructuras de madera, y ya dejando para el final todo el tema de posibles pruebas que podamos hacer en temas de cimentación, por incidencia, ya sea por ampliación de obra existente o por necesidad o por problemas en la cimentación existente, y dejando para el final el tema de cubiertas, que si hoy da tiempo veremos por encima o en todo caso, durante la sesión del día siguiente, pues volveríamos a incidir en el tema. De entrada, y tal como hemos visto más o menos antes, pues ya tenemos unos sujetos pasivos que son los que vamos a incidir. Y aquí, pues lo que tenemos en esta este cacho de imagen que tenemos en pantalla, pues estamos viendo ya estructuras abandonadas. Estructuras construidas hace 10 años, esta en este caso es hace 9 y algo, cerca de 10, un edificio municipal que en su momento se dejó la estructura porque se acabó el presupuesto. Y por tanto, pues tenemos una estructura de hormigón donde
se ha dejado la estructura sin acabar, sin proteger, y por tanto con lo que ello conlleva para la propia estructura. Hemos de tener en cuenta, después daremos un vistazo, aunque sea por encima, del tema de qué es lo que les pasa a los ambientes de exposición de las estructuras de hormigón, que no nos damos cuenta, pero que las estructuras cuando se diseñan para estar expuestas a un ambiente. En este caso, esta estructura estaba prevista y diseñada para un ambiente protegido, por tanto, un ambiente 1 de la EH08 y un ambiente 1 con los recubrimientos, con las dosificaciones de hormigón que después veremos, pues no pensadas para dejar una estructura expuesta durante los primeros 10 años de su vida. También nuestros sujetos, en este sentido, pues son las intervenciones en edificios existentes, ya sea por cambio de uso, ya sea por reformas, por el motivo que sea, pues ya tenemos pues unos tipos de edificio que nos piden una serie de ensayos y que por tanto pues ya tenemos una problemática añadida de la antigüedad del propio edificio. Antes de empezar la sesión comentaba con algún compañero pues todo el tema de qué ensayos son obligatorios ya no en el hormigón, la dificultad que tenemos los técnicos para programar, planificar y ejecutar el control de calidad del hormigón de acuerdo con la EHE. Pero, ¿por qué? Porque esta exige un control y exige unos ensayos. Pero también hemos de tener en cuenta que la EHE, y para mí es el apartado más desconocido por parte de los técnicos al respecto, todo el tema del control del acero corrugado que utilizamos en estructuras de hormigón, donde sistemáticamente se olvida de hacer ningún tipo de ensayo. Por tanto, pues es algo que hablaremos de ello más adelante. Finalmente, lo que tenemos también, pues, edificios, en este caso, en la parte central, la fotografía central es un edificio con estructura de hormigón, pero en esta imagen de la derecha lo que nos encontramos es una vivienda unifamiliar donde, si nos fijamos en ella, podremos, a ver si consigo aquí. Veremos una fisura que es por un asentamiento y que por tanto en cuanto a trabajos de diagnosis pues pueden conllevar que tengamos que hacer estudios de cimentación y por tanto analizar las cimentaciones tal como he comentado con anterioridad que veremos en la parte final de la sesión de hoy. Nuestra famosa estructura abandonada, hoy propiedad de un banco, donde nos encargan pues reiniciar las obras. De entrada, estructura de hormigón, con cerramientos de fábrica. Primer paso que tendremos que dar en cualquier trabajo de este tipo, información previa. ¿Qué ensayos, qué pruebas, qué control documental se ha hecho de esta obra? Puede ser que si el constructor cedió la obra, pues que tenga la documentación de todo lo que se llevó a cabo, pero puede ser que no. Por tanto, aquí nos hará falta una recopilación de documentación. Pero ya no tan solo esto, sino también tendremos que empezar a interpretar resultados. Y aquí es donde muchas veces nuestro papel de técnicos lo dejamos en un segundo término
pasando por delante temas económicos. Nos es más fácil aceptar porque el no aceptar conlleva incrementos de precio que como una solución de tránsito para no perderla. Por tanto, información previa, recopilación de toda la documentación posible y pasemos a interpretar qué resultados de control. ¿Por qué? Porque ahora veremos un ejemplo. Y hemos planteado con mi compañero Pep, pues, un edificio, ejemplo, donde tenemos una fase acabada y con problemas de cemento, para ir viendo qué posibles ensayos podemos tener que realizar en las diferentes fases de la obra. Y aquí tenemos, pues, desde una obra acabada, que en la actualidad presenta problemas de asentamientos diferenciales con graves problemas en las viviendas, por ejemplo. Una segunda fase paralizada en fase de acabados, donde es una obra que estaba en ejecución y no se dispone de ensayos de materiales ni de otra documentación sobre los materiales empleados en la fase de acabados. Y aquí entraríamos en, ¿y para qué me hace falta? Pues, por ejemplo, si yo tengo una obra donde hay barandillas de cristal, como puede ser habitual en edificios costeros, pues, por ejemplo, ¿se han realizado ensayos de control de resistencia al empuje horizontal o resistencia al impacto en estas barandillas de cristal, dado que es un elemento de cristal y como tal tenemos que tener garantizada su resistencia al impacto? Pues, entramos en esta problemática. Finalmente, entramos en la que hoy por hoy acostumbra ser más habitual, que son estructuras que se han quedado como tal al aire libre y que está en fase de ejecución, donde, pues, y para tomar un ejemplo para que veáis la problemática que puede desencadenarse al respecto, pues se ha localizado parte de documentación y otra parte de documentación ha desaparecido o es inexistente. Véase nuestra obra. Una obra donde tenemos unos forjados unidireccionales con viguetas in situ o con nervios in situ, donde aparte tenemos, pues, unos pilares metálicos. El otro gran desconocido hoy por hoy en edificación, ¿qué documentación, qué pasa con la estructura metálica? ¿Qué tenemos que pedir o qué tendríamos que exigir a la estructura metálica? Y aparte, pues, las problemáticas que podamos tener en la propia obra. Insisto en el tema, obra que sea diseñada para estar en un ambiente protegido o no, si estamos de suerte, donde, pues, ha estado expuesta durante una serie de años. Cuando queremos hacer intervenciones en edificios, cuando queremos hacer de técnicos, ya sea para temas de diagnosis, ya sea para temas de continuar la dirección de la ejecución, y tenemos que asumir la función de técnicos, como tal, yo entiendo que hay un equipo mínimo del que tendríamos que disponer siempre. Cámara fotográfica, metro, cinta métrica, rueda de medir, un fisurómetro, y si queremos incidir en estructuras de madera, la herramienta perfecta para las estructuras de madera, el punzón. Aparte, la linterna o frontal más cómodo para evitar tener las manos libres, y la maceta, el cincel, para poder golpear, descubrir, destapar, pues, los diferentes elementos que nos hagan. La cinta métrica, hoy por hoy sustituida en muchas partes por el distanciómetro láser. Hay de todos los precios, formas y maneras. Cada vez
todo el tema de los equipos cada vez son más accesibles, todo el equipo electrónico es más accesible, incluso hay que permiten casi realizar planos directamente si los unimos a una tablet o algún dispositivo portátil. La maceta y el cincel, equipo imprescindible para descubrir, destapar, intervenir. Imprescindible a la hora de documentar nuestros trabajos, como pueden ser la cámara fotográfica, el fisurímetro, fisurómetro, como lo que digamos, de todas las formas y maneras que existen en el mercado, pues con los diferentes grosores que podemos, que por comparación nos permiten de hacer una mínima detección o control de fisuras. Y finalmente, pues, entraríamos en lo que son un frontal, linterna, equipo básico, que en toda maleta de aparejador, en el maletero del coche tendría que ir siempre unida al punzón que comentábamos, que cuando se intervienen en estructuras de madera es imprescindible disponer de él. A partir de aquí, y a raíz de la disminución de precios de los equipos electrónicos, hoy por hoy podemos, si queremos y nos dedicamos de alguna forma a este tema, pues hay equipos endoscopios que por 40-50 euros nos pueden servir para meter una cámara en como después veremos, en rincones que a los que no podemos acceder visualmente o no puede acceder la cámara. El tema de la cámara termográfica ya es un equipo quizá, aunque han bajado mucho de precio, las cámaras termográficas de calidad son caras, pero hay alguna accesible. Este equipo, termómetro láser, que permite medir a distancia, pues, aunque no sea con una precisión absoluta del segundo decimal, pues puede darnos temperaturas. Y a la hora de medir humedades, pues es importante también tener controladas temperaturas. Nivel láser, un equipo que si queremos mirar desplomes, si queremos ver niveles, comprobar estos niveles, todos los industriales ya disponen de ello, pero no está de más, y dado los precios a los que están hoy en día equipos de este tipo, pues disponer de un dispositivo de este tipo que nos puede facilitar mucho los trabajos de ver tanto niveles verticales como horizontales de forma rápida. El tema de los endoscopios que hemos comentado, hoy por hoy hasta venden en Lidl endoscopios que funcionan y permiten obtener imágenes pues aceptables por el precio. Si ya queremos ir a endoscopios profesionales, ya se disparan, pero en cuanto a técnicos de cabecera, como laboratorio esto no tendría sentido, como técnico de a pie puede ser interesante disponer de un dispositivo de este tipo. El famoso cuentahilos, pues para mirar las fisuras, para poder ver en detalle las fisuras con que nos encontramos y poder determinar si hay polvo, si no hay polvo, con lo que determinaremos antigüedad de las mismas, qué tipo, si el canto es romo o no romo, si es limpio la rotura o no es limpia. Y finalmente, pues un higrómetro de puntas si tenemos incidencia en temas de estructuras. Este es marca de calidad, pero existen en el mercado equipos y dispositivos asequibles que permiten pues obtener de entrada humedades de elementos, ya sean de superficies de mortero, superficies de madera, pues obtener resultados aceptables en cuanto a humedad y tener una información previa. Ya en todo caso, si se quiere obtener con más detalle, tendrá que irse o al laboratorio o a empresa que se dedique a la medida y que dispondrán de equipos de más precisión. Bien, hemos hablado antes de documentación previa y aquí entramos en qué es esta información previa.
intentar incidir en cualquiera de estos trabajos, a medida que vamos eliminando documentos, de que no podemos disponer de documentos citados, pues estamos complicando la propuesta o la capacidad de intervención por nuestra parte. Disponer de proyecto ya es un punto. Disponer del libro de órdenes de la obra, pues ya es todo un punto. Disponer del programa de control de calidad y de los resultados correspondientes. Ya es facilitarnos muchísimo nuestra capacidad de intervención. Incluso hoy por hoy, cada vez más se está poniendo de moda que el control de los materiales se hace a través del marcado CE de productos de construcción, obligatorio para todos los materiales que se incorporen de forma permanente en las obras de construcción, pues disponer de esta documentación, pues, al igual que de los resultados, disponer de la documentación, es facilitarnos mucho las cosas. Incluso, pues, imprescindible frente a cualquier intervención que tengamos que hacer, pues, la visita de obra correspondiente. Esto, a partir de aquí, pues, nos va a permitir que con esta visita de obra ya tengamos un punto de partida que nos permita caracterizar el estado actual de nuestra obra. Y, por tanto, ya tendremos esta información previa que nos va a permitir, si hace falta, pues, comparar el proyecto con la ejecución, con los reajustes pertinentes de memorias y los planos correspondientes y también imprescindible la situación, los croquis de situación de las lesiones y patologías que vayamos detectando para los que tendremos o para los que queremos pedir las ayudas pertinentes. Nuestra obra. Aquí tenemos, pues, que vemos obras donde, ya, tal como hemos comentado, estructuras de hormigón, con nervios in situ, con mezcla con estructura metálica. ¿Tenemos resultados? En este caso vamos a plantear que en nuestra obra, pues, tenemos resultados de parte de la obra, para ver cómo se analiza esta parte de la obra que tenemos resultados y parte de la obra que no tenemos resultados. De entrada, durante la visita ya se ve algo marchoso. Se abandona la obra en plena época de crisis. Y aquí ya nos encontramos con uno de los nervios de nuestro forjado con dos varillas corrugadas al aire. Y esto nos plantea ya dos cuestiones. De entrada, una ejecución bastante pésima que nos conllevará que tengamos que ver cómo resolvemos este tema. Pero aparte ya nos plantea también el tema del acero corrugado en construcción. Y aquí ya dejo caer el tema que hablaremos, si no el próximo día, durante la última sesión del curso, la problemática del acero corrugado en construcción. Haciendo una revisión de la realidad, es que el acero, como de origen en general tiene distintivo de calidad, nos olvidamos de hacer ensayos. Aquí es ¿Por qué? Porque el acero viene de origen con distintivo de calidad. Pero aquí entramos ya en un choque con la propia instrucción del acero estructural, que nos dice, muy bien que el acero tenga distintivo de calidad. Muy bien, pues, como lleva distintivo, no hace falta que hagamos ensayos a lo que es el acero en crudo, a la barra de acero
que nos suministra el fabricante en bruto. ¿Por qué? Porque este acero ya cumple las características que tiene de fábrica. Pero ahí, señores, ¿quién de vosotros utiliza acero en crudo? O sea, acero corrugado sin manipular. Y no hablo de cortar, sino que hablo de doblar, soldar, y toda la manipulación que haga falta para armar las estructuras de nuestros edificios. Señores, cuando vamos a la instrucción del acero estructural, nos dice, si el acero tiene distintivo, no hará falta ensayos. Pero en nuestras obras de acero en crudo utilizamos muy poco. Utilizamos ferralla armada y utilizamos armadura elaborada, donde hay un taller que manipula estos productos y nos elabora nuestras armaduras. La pregunta, y ya la dejo para el último día, es que ya nos empecemos. El control del acero es obligatorio. El del acero no, si tiene distintivo de calidad. Pero sí que las ferralla y la armadura tiene control de calidad obligatorio con realización de ensayos. A no ser que el taller de ferralla que elabora nuestras armaduras tenga distintivo de calidad. Aquí entramos, dejo la pregunta para el último día, dejo el planteamiento para el último día, que continuaremos hablando al respecto. Aquí lo que vemos es unas coqueras bestias en todo lo que es el nervio de la viga, y con la armadura al aire. Falta de protección para las armaduras. Y todos asumiremos esto no es importante. Y esto no es importante hasta que nos encontramos con un problema como este. Una estructura de menos de 10 años, donde por un problema de recubrimiento de estas armaduras, estas se han corroído y ya nos están dando la problemática de corrosión de armaduras, expansión del óxido y desconchamiento, y el desconchamiento correspondiente del hormigón de recubrimiento. Tenemos ya un problema encima de la mesa. 700 metros de canto de forjado con este problema sistemático y reiterado. Recubrimientos. Responsabilidad del director de ejecución. Aparejador, arquitecto técnico, pues aquí tiene un problemón. Ya no digamos cuando nos encontramos problemas en nuestra obra de este tipo. Falta de previsión de pasos de instalaciones. Hoy por hoy, pues, las máquinas de testigos con sus brocas de diamante se han convertido en unas herramientas por excelencia en nuestras obras, y sin ningún problema nos han hecho recorte, como podemos ver, de las diferentes armaduras principales. Estamos hablando de un canto de forjado con todo lo que conlleva, pues, dentro de el elemento resistente, y nos hemos cargado, pues, parte de las armaduras que pueden absorber el ponzonamiento que pueda tener el pilar. Continuamos con problemas añadidos a nuestra obra. En esta, pocos análisis, pocas pruebas podremos hacer, salvo tomar decisiones de ver qué nervios en procesos de cálculo y recálculo, para ver más curiosidad que otra cosa. Bien, estamos estudiando, hemos visto nuestra estructura de hormigón, y aquí vamos a plantearnos qué nos hace falta. Hemos hablado antes de conceptos de resistencia característica. Y aquí entramos en una de las grandes dudas que se plantea todo técnico en obra. ¿Por qué? ¿Sabemos distinguir entre resistencia característica y resistencia rotura?
Y aquí entramos ya en un problema habitual. El proyecto nos exige que nuestro hormigón tenga resistencia característica 25, 30, 35, 40, la que sea, y no resistencia a rotura. Pregunta, ¿qué nos suministra el laboratorio? Resistencia a rotura de una serie de 3, 4, 5 probetas, que es resistencia promedio. 28, 33. Veremos ahora a continuación qué pasa con esta información, cómo la procesamos y qué comporta. Hemos hablado antes del tema de recubrimientos. Hemos visto antes, pues, qué le pasa a un canto de forjado con menos de 10 años de antigüedad que ya se están provocando problemas de corrosión de armaduras de canto de forjado por falta de recubrimiento. Aquí entramos en otro de los cambios importantes de la instrucción del hormigón estructural. En un ambiente 2B, el recubrimiento mínimo para un hormigón sería 35 milímetros. 25 de nominal más el coeficiente de seguridad de 10, 35 milímetros. Separador para garantizar esos 35 milímetros. Inexistente. La EH en este sentido es muy exigente. Como técnicos, pues el uso de separadores, aunque cada vez se están utilizando más, aún es de uso restringido el uso de ellos. ¿Qué podemos obtener además? Pues esta información previa nos comportará pues que si conseguimos, al menos en Cataluña tendría que existir, en Comunidad Valenciana también, en la Comunidad del País Vasco también, en el resto lo desconozco, el programa de control correspondiente de todos los materiales de la obra, como mínimo de hormigón, y si estamos de suerte, hasta puede ser que se hayan realizado algunos ensayos y que tengamos resultados. Resultados que, como punto de partida y para poder analizar este ejemplo, vamos a considerar que estamos en un hormigón, y aquí ya plantearé mi primera duda. Resistencia característica 25 newtons milímetro cuadrado o 25 megapascales, como más cómodos nos encontremos. Y estamos hablando ya, y como no estamos en Tarragona, he puesto un ambiente intermedio. Tarragona es ambiente 3A, Lleida es ambiente 2B, algo menos exigente que el de Tarragona, y cada uno de vosotros donde os encontréis. Vamos a decir que tenemos un acero corrugado B500SD, que tenemos una central, el suministro de hormigón, que es importante, de una central sin distintivo de calidad. ¿Tarragona hay alguna central con distintivo de calidad? No hay distintivo de calidad en Tarragona. En Lleida tenemos una. No es habitual, ¿por qué? Porque tampoco lo aprovechamos, y los fabricantes, como no pueden recuperar la inversión que componga tener distintivo de calidad, pues en general no llegan a conseguir, o no pretenden conseguir distintivo porque tampoco lo aprovechan. Estamos hablando de que una central, el utilizar hormigón de una central con distintivo de calidad puede reducir a una décima parte el control del hormigón. Aquí hemos de empezar a hacer números que muchas veces puede ser más económico, si tenemos alguna central con distintivo, el poder utilizar hormigón de una central con distintivo puede reducir el control de forma muy importante. En este caso, la central que suministró el hormigón era sin distintivo. Lo que os he comentado de que el recubrimiento nominal de armaduras, aunque solo sea como información complementaria para que veamos de qué magnitudes estamos hablando, pues el nominal es el mínimo más el coeficiente de seguridad de 35 milímetros. Y aquí una primera pregunta, o una segunda, voy haciendo preguntas. Hemos hablado de ambiente 2B.
Y hablamos de resistencia característica 25. En Tarragona estaríamos hablando de ambiente 3. Primera línea de costa, un hormigón expuesto. Mi pregunta ¿es correcto un hormigón de 25? 30. ¿Por qué? Porque no haría el ambiente 3A en 25, no tienes, no son los 6. Tienes el 30. Todo, Aquí entramos ya en esta duda de que los técnicos, como tal, decimos la EH exige 30. Y aquí yo entro en, planteémonos qué es lo que dice la EH. Estamos, aquí en este caso, he hecho la obra en Lleida, lo siento, no en Tarragona, ambiente 2B. Ambientes con corrosión de origen diferente a cloruros, que es exteriores en ausencia de cloruros, sometidos a la acción del agua de lluvia, en zonas con precipitación media anual inferior a 600 milímetros. La entrada es clima seco, que es, para el acero es peor que el clima húmedo. Esto es algo que a la gente nos cuesta entender, es un tema de porosidad y tema de que la humedad colmata poros y por tanto evita el paso de oxígeno, evita el paso de CO2 y protege mejor el hormigón. Un ambiente seco, no está esta humedad, no se colmatan los poros y por tanto pues es peor para el hormigón. Bien, ambiente 2B. Y aquí ahora hemos de ir a la tabla correspondiente a la 37.3.2 y la respuesta es, para un hormigón en ambiente 2B, lo que vemos es que tenemos para la máxima, ¿qué nos está obligando la instrucción del acero estructural? Perdón, del hormigón armado, hormigón armado, máxima relación agua-cemento, 0,55. Mínimo contenido de cemento, 300 kilos. Estamos viendo además que en un ambiente 3A, como sería el ambiente marino aéreo de Tarragona, pues relación agua-cemento un 5% inferior o 5 puntos inferior, pero misma cantidad de cemento. Y aquí, ¿dónde está la obligatoriedad que nos pide la EH de que es obligatorio que sea 30? Bien. Esta es la tabla 37.3.2a, que el propio articulado de la EH fija como obligatoria. Pero a continuación tenemos la tabla 37.3.2b, que es otra tabla complementaria de la EH, donde nos incide en una serie de valores, donde, y eso es lo que muchas veces no sabemos leer, en su parte inferior y en el propio articulado de la EHE nos pone que los valores, aquí si leemos en pequeño, al final pone meramente orientativa. Esta tabla que cogemos como obligatoria no tiene nada de obligatoria, es de carácter recomendado. Y por tanto, antes hemos hablado, ¿un hormigón 25.3A puede ser? Sí, sin ningún problema. Porque a efectos de resistencia, en Tarragona, sí, sin ningún problema. Pero cuidado, no hemos de perder de vista que si estamos en un ambiente 3, máxima relación agua-cemento, 0,50. Mínima cantidad de cemento, 300 kilos. Y el fabricante te va a decir, te voy a cobrar lo mismo por un 25 que por un 30. ¿Por qué? Porque la dosificación va a ser la misma. ¿Pero yo tengo que pedir un 30? No. La tabla de resistencias mínimas recomendadas. Y el concepto de recomendado es no obligatorio, no reglamentario. ¿Puedo diseñar una estructura en ambiente 3A con 25? Sí, sin ningún problema. Una cuestión de carácter orientativo.
¿Por qué? Porque lo que nos dice la tabla 37.3.2b es los valores reflejan las resistencias que pueden esperarse con carácter general cuando se emplean áridos de buena calidad. Problemas de hormigón derivan muchas veces siempre del tipo de áridos que tenemos. Y que se respetan las especificaciones estrictas de durabilidad incluidas en la EHE. Se trata, no obstante, de una tabla meramente orientativa. Tendrían que saberlo. Y aquí, yo soy técnico de laboratorio, arquitecto técnico. ¿Qué pasa? Que aquí entramos en criterios. Lo que ellos ponen en el proyecto es palabra de Dios. Y eso lo convierten en obligatorio. Yo lo que insisto es, la EH es clara al respecto. ¿Es obligatorio que un ambiente 3A tenga un hormigón de 30? ¿Es obligatorio que tenga 300 kilos de cemento por metro cúbico? Sí. ¿Es obligatorio que la relación agua-cemento sea 0,50? Sí. Yo lo digo en el caso de que luego las probetas... No, pero aquí ya no podemos entrar, porque si el prescriptor ha calculado en 30, las probetas tienen que dar 30. No podemos... con 25 hay suficiente, no, cuidado. Si van rascando el palo. Sí, pero que no funciona. Ahora, y de esto hablamos ahora a continuación. Por tanto, podemos tener un hormigón 25 2B. Podemos tener un hormigón 25 3A, sin ningún problema. Por tanto, insisto en el tema. Continuamos con nuestro ejemplo, para ver dónde quiero llegar. Se han obtenido información del programa de control efectuado y de los ensayos de la primera parte de la obra, donde se había realizado control del hormigón. Pero lo que nos pasa a todos, tenemos resultados pero no verificados. Vamos recibiendo resultados mientras den por encima de la resistencia mínima que pedimos, y aquí es algo que hay que poner entre comillas. El proyecto nos pide un hormigón de 25, mientras la rotura, el resultado del acta de laboratorio que nos manda esté por encima de 25, ya damos como correcto el resultado. Pero eso es mucho pedir. Bien, vamos a hacer la verificación, como he dicho antes, de los valores de resistencia característica. La EH en este sentido es muy clara y establece la forma en que se tiene que validar los resultados. En nuestra obra hemos obtenido, pues, de entrada, en nuestro ejemplo, tenemos una central de suministro que es sin distintivo de calidad. Tenemos una central que nos suministra en cubas de 8 metros cúbicos. En este sentido, aquí tenemos información. Que esto sería interesante que lo hiciéramos en todas las obras para ver realmente qué es lo que nos cuesta el control y cuánto hormigón estamos controlando. Y aquí tenemos parte de nuestro programa de control, donde tenemos cimentación, muros, pilares y forjado. Donde la resistencia prevista del hormigón es de 25 newtons milímetro cuadrado, o megapascales. La clasificación de los tipos de elemento que estamos planteando son la cimentación, un elemento a compresión. Podríamos coger la columna que queramos al respecto. El volumen previsto de hormigón, 125, el tiempo de hormigonado. Esto es lo que estaba previsto en el proyecto. En el proyecto también hemos encontrado pues, que en cimentación, por ejemplo, volvemos a repetir parte de la información y nos aparece ya 2 lotes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de
125 metros cúbicos de hormigón que se suministra en la obra. Y la instrucción del hormigón ya nos dice que, de acuerdo con la tabla 86.5.4.1 del artículo 86, ya nos está pidiendo que para elementos o grupos de elementos que funcionan fundamentalmente a compresión, nos pide que cada 100 metros cúbicos tenemos de hacer un lote. Un lote, después veremos qué es el lote. Tenemos que cada 2 semanas de hormigonado no podemos unir un hormigón empezado a fabricar el 1 de mayo con otro que se haya fabricado el 20 de mayo. ¿Por qué? Porque la dispersión del fabricante ya no podemos unirlo y por tanto ya estamos hablando de otro hormigón. Tampoco podemos mezclar más de 500 metros cuadrados de elemento y como máximo 2 plantas. Eso nos está diciendo. Por tanto, si vamos pasando pues, en muros, en cimientos, realizamos un ajuste de acuerdo con la tabla 86.5.4, lo que llegamos es, a ver, pues, lotes por volumen, pues, en cimentación 2, en muros 2, en pilares de planta subterráneo 1, y así pues, al final, vemos que también el total de lotes calculados, aplicando la tabla con los mínimos pertinentes, estamos calculando 2 lotes por elemento constructivo. Cada lote, si nos miramos las tablas correspondientes de la AH, como mínimo son 3 series o 3 amasadas a controlar para cada serie de hormigón, para cada lote. Y por tanto, nos dice 6 series de cada lote que hemos definido, de cimentación, de muros y de pilares, 6 series de probetas. Por tanto, lo que estamos viendo aquí es que, dado que con el suministro de 8 metros cúbicos que nos hace el fabricante, pues vemos que si tengo 125 metros cúbicos, como mínimo van a entrar en la obra 16 cubas de hormigón, de las cuales yo voy a controlar 6. Muchas veces que esto nos permite ver qué parte de hormigón estamos controlando del total de la obra. El hacer este simple ejercicio. 38% en una, 32% en otra, y cuando entramos en pilares, lo normal es que siempre vayamos a control del 100% del hormigón de pilares, que no está de más dada la importancia que tienen en el control de resultado. Bueno, muy bien. A partir de aquí se ha hecho el control y nos va a llegar pasadas 28 días la correspondiente acta de laboratorio. Y aquí hemos de empezar ya. ¿Qué ha de ser preocupante para el técnico a la hora de revisar un acta de laboratorio? Y aquí es donde muchas veces pecamos de tiernos al respecto de no saber a qué nos estamos enfrentando. De entrada, ¿qué es importante? Aunque no lo parezca, el volumen de hormigón. ¿Dónde tienen problemas las centrales de suministro? Cuidado cuando se pida en vuestras obras cubas de menos que no sean completas. 2, 3, 4 metros cúbicos. ¿Por qué? Pues cuando la central tiene problemas de dosificación. Lo no automático da problemas. Una central está acostumbrada a llenar cubas de hormigón, cuando tiene que hacer medias cubas o parte de cubas, dan problemas. Comentario. ¿Qué más? Consistencia blanda. ¿Qué os va a decir esto? Consistencias menos de fluidas. Problema asegurado. ¿Por qué? Porque os van a poner agua. La nueva instrucción estructural fija ya como consistencia única en edificación fluida. Ya no permite ni define otro tipo de consistencia. El hormigón en obra tiene que ser de consistencia fluida como mínimo. ¿Para qué? Para que no nos añadan agua.
Creo que todos los técnicos tendríamos que pasar un verano esparciendo hormigón en un forjado para saber lo que es un hormigón de consistencia blanda o de consistencia plástica e intentar extenderlo en un forjado. ¿Qué tenemos que ver más? Pues aquí tenemos 279 kilos de cemento. En este caso es un hormigón en ambiente DOSA, cantidad mínima de cemento 275 kilos. Este nos está regalando 4 kilos de más por metro cúbico. Por algo será. Tipo de cemento también importante, y aquí entramos ya sobre todo en zonas de costa y en ambientes marinos, cuidado con el tipo de cemento utilizado. Bien, cosas que hemos de ir viendo en cuanto a un acta de resultados. ¿Por qué? Porque nos está certificando qué es lo que están suministrando en nuestra obra. Como técnicos, esto lo podemos verificar en cualquier momento a través del albarán de suministro. Bien, continuemos. Resto de la parte de la obra. Aquí vemos ya de entrada un problema. Estábamos pidiendo consistencia blanda y nos suministran consistencia fluida. Blanda es de 6 a 9, fluida de 10 a 15. Sale en milímetros porque la instrucción del hormigón estructural remite a la norma UNE correspondiente y la norma UNE pide que la consistencia se dé en milímetros y además redondeado al centímetro más cercano. Bueno, son cosas de normativa, que esto es obligatorio que los laboratorios lo entreguen de esta forma. Y ya vemos nuestro resultado. Este laboratorio trabaja con probeta cúbica, que es lo que es cada vez más habitual. La conversión, al multiplicar los 28 megapascales que nos da a 28 días por 0,9, 25. Muy bien. Aquí todos hubiéramos dicho, bien, hemos conseguido la resistencia mínima. Pero bueno, ahora veremos qué pasa a continuación. Vemos ya de entrada que a 56 días se ha roto también la cuarta probeta, que se dejó como tal, y ha dado 30. Un crecimiento, pues, de entrada, este hormigón tiene un crecimiento más o menos normal, 17,5 a 7, 25 y 30. Hoy por hoy, este tipo de incremento de resistencia es poco habitual. Lo normal es que entre este y este, máximo 5 megapascales y entre 29 y 56 no más de 3, 4 megapascales más. ¿Por qué? Por el tipo de cemento utilizado. Aquí estamos hablando de que era un hormigón que se ha fabricado con cemento tipo 1, por tanto sin ningún tipo de adición. En cuanto se empiezan a utilizar cualquier tipo de adiciones, fillers o cenizas del tipo que sean, automáticamente este crecimiento que considerábamos habitual en el hormigón cada vez se produce menos. Por tanto, pues, tengamos en cuenta estos aspectos. Bien, hemos conseguido nuestros resultados y aquí estamos, insisto, en el tema de una serie de probetas que compone parte de las 6 que corresponden a los 2 lotes que hemos diseñado. Vamos a analizar un lote. ¿Y cómo se analiza la resistencia característica de un lote? Pues la EH nos dice criterios de aceptación y rechazo. La resistencia característica de nuestro lote pues vendrá dada por una fórmula como esta para obras en las que se incida en menos de 36 series de hormigón controlado, y por la fórmula inmediatamente inferior
para obras de magnitud media alta, donde se rompen o controlan más de 36 series de hormigón. En nuestro caso estamos hablando de cimentación, estamos empezando nuestra obra y vamos a ver qué es lo que nos pasa. ¿Qué nos está diciendo esta fórmula? Ahora lo veremos. De entrada, esta es la fórmula seleccionada, esta es la fórmula para la masada 36, y aquí nos aparecen valores. ¿Valores qué es? El X con la rayita encima, valor promedio. O sea, si tenemos un lote que lo componen 3 series de 4 probetas, de las 4 probetas el laboratorio nos entrega el promedio, como hemos visto antes, en este caso 25, 25 una serie, 28 otra serie, 26 otra serie, lo que haga falta. ¿Qué hemos de hacer? Pues aquí lo que nos está diciendo es de los valores promedio menos un factor de corrección, el factor K sub 2 o el factor K sub 3 correspondiente. ¿Qué son estos factores? Pues los valores que se definen en la tabla siguiente de la EH, donde nos dice, para lotes en las que se utilicen 3 series de probetas, pues el valor de K sub 2 será 1,02 y el valor de K sub 3 será 0,85. Cuantas más amasadas controlemos, disminuye los valores. Y vemos que además si incorporamos que nuestros lotes los fueron 4, 5 o 6 amasadas o series controladas, pues el coeficiente K va disminuyendo. ¿Y eso qué significa? Vamos a ver un poco un recordatorio de lo que era resistencia característica. Aquí utilizo una tabla de Miguel Ángel Rodríguez Torices, un compañero arquitecto técnico de Madrid, que lo tenía muy bien descrito y por tanto utilizo su gráfico. En nuestra obra tendremos una serie de valores. Aquí en este caso, ordenados de menor a mayor, pues cuando hablamos de R, que es el recorrido muestral, comentaros que os pasaré la presentación al acabar. Todos estos gráficos los tendréis, al acabar la sesión los tendréis todos. Os lo digo porque veo a alguno tomando notas o haciendo fotos. No os preocupéis que tendréis la documentación. Recorrido. Aquí vamos viendo los caracteres que nos van ya representando la información que tenemos. Valor promedio, que es pues, entre un máximo y un mínimo, pues el valor, el recorrido muestral de nuestra muestra y que en medio estará el valor promedio entre los diferentes valores obtenidos. A partir de aquí, todos sabemos que aquí lo que entraríamos, el valor de S, es la desviación típica entre el promedio y los valores máximos y mínimos de nuestra muestra, y que la desviación típica que caracteriza una central, pues en base a estos valores, es igual a la desviación típica muestral de la desviación típica de una muestra concreta. El hormigón, cuando un fabricante fabrica hormigón, ya está completamente justificado que sigue lo que se habla en estadística de una curva normal, que define una campana de Gauss, tal como esta que aparece en el gráfico, donde en medio tendríamos el valor de nuestra muestra promedio, donde tenemos resistencia y donde tenemos frecuencia. Aquí iríamos obteniendo datos de nuestra población, donde entre el máximo y el mínimo tendríamos nuestro recorrido muestral
aquí está, es estos valores transformados horizontalmente y vemos ya pues dónde está nuestro recorrido, donde vemos nuestra desviación típica muestral y donde, entre otros, tenemos que el fabricante tiene que tenerlo en cuenta, nuestro valor de resistencia característica, que no deja de ser aquella que dentro de una población solo deja como posibilidad de error el valor del 5%, dejando el 95% de la población en el margen de seguridad y por encima de la resistencia característica. ¿Por qué? Porque si exigiéramos el 100% en un control dentro de una población que cumple las reglas de normal, estaremos encareciendo el producto de forma disparada. Por tanto, esta es la definición de resistencia característica. Podemos tener un valor aquí, podemos tener un valor aquí, pero también podemos tener valores aquí. ¿Por qué? Porque el sistema de producción así lo plantea. Por tanto, hemos de, en nuestra obra, intentar evitar estos valores. ¿Cómo? Básicamente, lo que hacen los fabricantes es desplazar su curva. Y dependiendo de la calidad que como planta de fabricación de hormigón demuestre, pues aquí lo he puesto una curva muy empinada, pero en principio la curva sería más plana. ¿Por qué? Porque tienen que incorporar al final, para compensar la dispersión en su sistema de producción, pues incrementar resistencias y por tanto dar más problemas. Este 45% al final veremos a continuación que este famoso 1,645 no es porque sí, sino es porque es una función estadística que es 1,645 de la desviación típica que nos calcula el área de esta zona. Esta es la fórmula que, bueno, ahora a ver si puedo. Veréis que aquí nos sale valor promedio menos 1,645 de la desviación típica que sea mayor que la resistencia característica. Fórmula para el antiguo hormigón de centrales con sello de calidad que estaban antes de la entrada en vigor de la EH. Esta fórmula ya no es de aplicación, salvo casos extremos. O aquí tenemos la fórmula que se aplica para calcular la resistencia característica de hormigones con la actual instrucción del hormigón, hormigones con control normal de la resistencia. ¿Por qué? Pues aquí entramos de dónde aparecen estos valores. Y que pues el valor de 1,02 o 0,85 son valores muestrales estadísticos definidos que a partir de poblaciones de 3 amasadas controladas por lote, pues este es el criterio a tener en cuenta. Si en nuestro caso, en nuestra obra, podemos obtener más de 35 amasadas, más de 36 amasadas, pues automáticamente la fórmula a aplicar es esta. Y estas son las fórmulas que expone la instrucción del hormigón estructural para calcular la resistencia característica del hormigón. Una pregunta. ¿Se penaliza más la disparidad de resistencias en cuanto a muy alta? Lo vemos ahora a continuación con un ejemplo. Y después os plantearé una propuesta de valores para que veáis qué es lo que castiga la instrucción. Antes, cuando os he planteado la central que tiene una población en este sentido, aquí este señor está, porque aquí tenemos el término resistencia y aquí tenemos el término frecuencia. ¿Qué nos está diciendo? Que este señor, en este caso, esta central de hormigonado, está fabricando muy preciso. Con poca variación de resistencia está obteniendo unas frecuencias muy elevadas. Siempre está obteniendo los mismos valores.
la central que presenta curvas curvas normales de esta forma, ¿qué está diciendo? Que tiene valores de resistencia muy dispersos. Sí que son altos, pero muy dispersos. ¿Y por qué? Y eso lo vemos ahora a continuación. Vamos a calcular un resultado. Y aquí empezamos. De entrada, si os dieran esto, estamos hablando de un hormigón de 25 megapascales. Y os dan estos resultados que os llegan 3 actas de laboratorio. Con estos resultados os llega una primera acta, 38. Valor promedio del resultado de rotura de 3 probetas a 28 días. Valor, sería como mínimo 2 probetas a 28 días. Habitualmente se hacen 3. Para evitar posibles errores de rotura o manipulación errónea de probetas. Una segunda probeta, 31. Y una tercera, 29,5. Aquí de entrada, sed sinceros, aceptaríais sin ningún problema la resistencia, este hormigón. Es perfecto, da mucho más de 25, sobra. ¿Pero? De entrada, lo que preguntabas antes, 38,5 a 29,5. Valores extremos. ¿Qué estamos hablando? La curva poblacional muy ancha. Vamos a aplicar nuestra fórmula. Valor f de x, o sea, la resistencia a rotura, es igual al valor promedio menos valor de K sub 2, en este caso recuerdo que era 1,02, por el recorrido muestral de nuestra muestra, que ha de ser mayor que la resistencia característica. Y aquí empezamos ya, vamos a ver, 33, valor promedio. Muy bien, de coña. K sub 2, hemos de ir a la tabla 86.5.4.3b. El valor es 1,02. Perfecto. Pues aplicamos el 1,02. Recorrido muestral, 38,5 menos 29,5, 9. Resistencia característica del lote, 23,8. Señores, no da. Y aquí alguno dirá, 0,9 por la resistencia característica. La H08, esto se lo cargó ya en su momento. O sea, antes hemos visto que el valor de F de la resistencia a rotura ha de ser mayor o igual que la resistencia característica. Tenemos un problema. Nos está pidiendo el prescriptor del proyecto, nos está pidiendo 30. Olvidémonos. Una cosa es que... Ellos no oyen la pregunta. Ah. ¿Vale? Si no te importa, repites la... Vale. Ahora comentaba un compañero en la sesión de, en estos momentos, coger el criterio de que la instrucción no exige por diseño que un hormigón, un ambiente 3 exija un hormigón 30. Pero cuidado, aquí ya estamos en que el prescriptor ya ha obviado la problemática. Ha dicho que es el hormigón, en este caso, 25. No hay minoración posible. Ni que hubiera puesto 30, no, es que ahora sale 25. No, él ha pedido 30. El prescriptor ha calculado toda la estructura y ha diseñado las armaduras de refuerzo para hormigón 30, para hormigón 25. Lo que pone en el proyecto es sagrado. La resistencia característica del hormigón, en este caso, es 25. Y el hormigón que nos han vendido no es de la clase resistente especificada. Aquí podemos entrar ya en toda la dinámica de problemáticas que queramos. Que el laboratorio lo ha hecho mal, que las probetas se conservaron mal, que se maltrataron en la obra,
que el laborante no sabe hacer probetas, o sea, matemos al mensajero como queramos. El problema es que ya hemos visto antes que las plantas de hormigón, donde tienen coste es en el cemento y limitan lo que pueden el coste del cemento. Y además, en momentos de mucha competencia, pues como el kilo de cemento vale 10 veces más que el tema de áridos, pues se reduce siempre lo que es más caro. Además, pues, ¿qué nos está demostrando esta...? Perdón, antes cuando veíamos las actas, me he olvidado de dar un tema, el tema de horas de control. Entre que sale el hormigón de planta y que se acaba el suministro de hormigón, sobre todo en elementos pequeños, pilares y estructuras pequeñas, o en obras pequeñas donde hay poca capacidad, mano de obra para verter el hormigón, este hormigón se alarga su plazo de incorporación a obra más allá de lo legalmente establecido o de lo técnicamente correcto. Por tanto, cuidado con esto. Pues aquí lo que tenemos, en estos resultados, estamos viendo que con un hormigón que en principio, resultados de coña, pues realmente no son tan de coña, sino que nos están haciendo la pirula en el sentido de que no dan. Y aquí entramos en otro tema que hablamos a continuación. Por tanto, esta serie de probetas... En ese caso daría, si en vez de 38,5 fuera 33. Pues por supuesto. Serie perfecta, 26, 27, 26. Resistencia característica, 25. Daría 24,9, pero estamos hablando ya de que si ajustas con decimales, sin ningún problema. Ahora, 29 más 37, tenemos un problema. ¿Qué quiere evitar el legislador? La dispersión. El legislador quiere homogeneidad de producto. En general, para toda la estadística siempre se va a intentar homogeneizar al máximo. Repitamos esto las veces que queramos y obtendremos el resultado de nuestro control. Le digo, aquí, en esta serie, 26, en esta, 27, 28 no, que ya nos daría problemas, siguiendo tan justos. Y un resultado inferior a 25, por ejemplo. De entrada te está diciendo que tu serie ya no da. No, me refiero en los resultados marcados. Bueno, juega con la estadística. Puede ser que un valor, si los otros son muy ajustados, que te eleven el promedio lo suficiente para que después no te reduzca, ya tanta ingeniería de cálculo yo ya no quiero hacer. Porque aquí lo que... Y aparte, lo pongo en cimentación porque, importante, devolver una cuba en la fase de cimentación, poner un problema a la central en fase de cimentación probablemente os evitará que en el resto de la obra tengáis. Porque os van a decir que en esa obra hay control, cuidado con lo que mandamos. Son criterios que son sencillos, pero que cuando en una obra ven que hay alguien que está controlando y está tomando notas y está verificando resultados, esto lo hacíais, si lo hacéis lo haréis al final de la obra. Si utilizáis programas Apartot o los programas de cálculo de lotes, lo malo es que lo hacemos al final de obra, no durante la obra. Y esto es, al recibir la tercera serie de probetas, automáticamente calcular el valor del lote. ¿Por qué? Para evitar problemas de este tipo. Que se puede hacer después ingeniería calculista, en decir, cambio esta serie de probetas por la del lote siguiente porque me entra, porque por periodo pongo las más altas en un lote y las más bajas en el otro para de esta forma...
Si queremos engañarnos jugando al solitario, podemos hacer lo que queramos. El hecho de esperar tiempo juega a favor. Pero de entrada, la resistencia característica a 28 días no da. Que después haya alguien que diga, y no sois vosotros, directores de ejecución, vosotros, directores de ejecución, sois responsables de llegar a resistencia característica del hormigón suministrado a través del control de calidad, 23,8. Señor director de la obra, diga usted qué quiere hacer. Si le dices, bueno, aquí el tema es que es un tocahuevos porque con 23,8 lo acepto directamente. Pero de entrada no da. Y en tu documentación constará que no te da. ¿Por qué? Pues aquí entramos en que lo que ya os he explicado de comentario. La EH lo que exige es que la resistencia característica real sea mayor o igual que la de proyecto. Y 23,8 es menos que 25. Por tanto, aunque sea próximo, no se supera la resistencia característica exigida. Señor director de la obra, ¿continuamos? ¿No continuamos? El problema es suyo, no vuestro. El problema es de la planta, porque al final lo que hemos controlado es su producción durante unos días o durante unos metros cúbicos y el hormigón que le están vendiendo al señor constructor no da. Aquí entramos en toda la picaresca que se puede establecer, porque hoy por hoy viene siendo habitual que al constructor le encomendéis o se le encomiende que lleve a cabo el control por su parte y que lo pague él. Y aquí entramos ya en una de las grandes discusiones en temas de calidad. ¿Quién ha de pagar el control? Pregunta, ¿quién entendéis que tendría que pagarlo? Siempre, porque es el interesado. Es el promotor, el interesado en que den los resultados. ¿Por qué? Porque por mucho que los laboratorios tengamos la exigencia de entregar a los técnicos el resultado de control, hay muchos, o hay empresas constructoras, estructuristas, que son profesionales de las estructuras, que siempre dicen, no, las actas de resultados solo las quiero yo. No las entregues a nadie más. Yo las entregaré a mi cliente y a mis técnicos. Y te lo argumentan, aunque esté en contra del código técnico, te lo argumentan diciendo, esto no son ensayos de control de calidad, son control de producción. Y por tanto, tú como laboratorio no tienes por qué entregar mi control de producción a nadie. Yo ya lo entregaré a quien haga falta. Argumentándolo de esta forma, y cuando es la propia EH que dice que el control del hormigón irá a cargo del promotor, todos contentos y engañados. El constructor solo se entregará los resultados que den, por supuesto. Aquí está el tema de que aquí nos estaban dando todos los resultados y aún así no cumplen. Cuidado con estos aspectos. ¿Os mandáis las actas al técnico? Si nos lo pide ¿quién no sé, al laboratorio, a mí como laboratorio, ¿quién me pide las actas? El que paga, el constructor. Pero no se os ponen las orejas así cuando no le mandas las probetas al director de ejecución. Si a mí no me lo pide mi cliente, yo me debo a mi cliente. Y cuando él me argumenta que es control de producción... Es un tema de ética también. Sí, pero ¿de ética de quién? ¿Del técnico que no recibe resultados o de yo como laboratorio que a mí me contratan unos ensayos? Discutible. Soy laboratorio Nosotros estamos... ¿no?
entre en medio. Sí, pero que sois... Sí, pero hace 10 años, 15 años, no se enviaban de motu propio desde el laboratorio no se enviaban. Sí, sí, porque no lo exigía la legislación. A partir de unos 15 años... No, es que a partir de la entrada de la 2008 es obligatorio que la central entregue al director de ejecución los resultados del control de calidad. Pero cuando yo te digo que a mí el constructor me está pidiendo control de producción, aquí está el tema de que qué trato tenéis. Bueno, el tema está entonces un tema contractual. La promotora exacto. Yo aquí lo que tenéis que incidir muy claramente es que el control irá a cargo de la propiedad, que se lo descontará la empresa constructora, por supuesto. Pero aquí es un tema contractual. Aquí el problema es que la propiedad dice, tú harás la estructura y el control a tu cargo. Bueno, pues cada uno aquí intenta tirar para su casa. Como técnicos tendríais que prohibir que el control vaya a cargo de la constructora. ¿Por qué? Porque automáticamente entráis en que yo como constructora tengo que decidir. Si tú no entras en el contrato... Pero entras como director de ejecución. Tan pronto como no recibes al cabo de 28 días tu acta de laboratorio del primer hormigón que entra en obra, paralización de la obra. Automáticamente lo recibirás todo. Cuando veas una cuba y la furgoneta del laboratorio que va y tú no la recibas, pero claro, aquí yo lo que incido es que muchas veces, como técnicos, tenemos dificultad para cumplir todas las exigencias que nos pide la IH. Y que muchas veces no las conocemos. Yo lo que digo es, cuidado cuando el control lo paga la propia empresa constructora. Lo tenéis que marcar más de cerca. Para evitar que solo se entreguen resultados correctos. Siempre hay piratas. Hay empresas constructoras muy serias al respecto, y ya que cuando contratan, y el técnico es, pero si pueden, algunas lo obvian siempre. Aquí entramos en un tema contractual del laboratorio. Si a mí no me autoriza el cliente, yo no puedo mandar a nadie la información por protección de datos. Por mucho que la instrucción del hormigón lo exija. Ha de ser quien me autorice a mandar resultados a la dirección facultativa. Es que la ley de la protección de datos es muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Y con la formación de la ley de protección se hace más exigente en este sentido. Si desconfío, por ejemplo, de hormigón, el tema de los enemigos, ¿cómo se hace? Lo hablamos. Yo discrepo de eso. Yo entiendo que la... Yo entiendo muy interesante el debate, pero tendríamos que hacer algo para que los de fuera pudieran seguir el debate. Está muy bien, ¿eh? Ah, perdón, que es que no oye. Perdón. A ver, disculpad, ¿me oís? No, espera. Un segundo. Intento solucionarlo con... ¿Hola? Sí, ahora sí. Vamos a intentar. La puntualización era que los resultados de los empresas no solo son el dato práctico será el nombre del técnico de laboratorio, el precio de no sé cuántos, pero el resultado de 90 de hormigón. Yo no entiendo que sea un dato protegido. A ver, los datos que es toda la información que puedas tener. Aquí entraríamos de una empresa probablemente no. Porque los datos son en carácter personal. Pero cuando es un particular, por ejemplo, que hace lo mismo, automáticamente puede entrar. No quiero entrar en este criterio. Pero el parámetro pasa por aquí. A todas las empresas nos están apretando en el tema de protección de datos, y lo que tenéis que decir vosotros técnicos es en esto que os digo.
pedir resultados de iniciativa. Queréis resultados directos del laboratorio, no de constructor. Es que yo, y por eso acabo, entiendo que lo único que pueda tener interés en dar por bueno un resultado malo puede ser en la planta todos los demás que ni el promotor ni el constructor. Bueno, nosotros puede Sí. Pero aquí es contra estos intereses no puedo luchar. Yo tengo aquí, yo voy a hablar ahora como laboratorio, hablar como consultor, cada uno defiende sus intereses. Yo lo que insisto es en el hecho de que nosotros, técnicos, respecto de meter mano y sobre todo meter mano en la primera parte de la obra, que es donde vaya a tener más repercusión. A la que al 18 de hormigón no tenéis resultados, problemas seguro. No juguéis este juego. A la argumentación, recalculo de lotes. No lo hacéis. Mejor para la planta. ¿Lo habéis visto? Y tenéis un problema que no es del arquitecto director, perdón. No hablo de arquitecto, hablo de director de obra, porque puede haber un ingeniero que haya calculado lo que sea. Lo que insisto en el tema es responsabilidad del director de obra tomar decisiones, no las toméis vosotros, no os toca. Por tanto, en este caso tenemos un hormigón que no da. Y aquí empezamos ya la problemática de qué pasa cuando tenemos un resultado muy satisfactorio en nuestra obra. Toma de decisiones. Antes hablábamos del tema de centrales con distintivo. De entrada, plantear. En centrales con distintivo el cálculo de lotes porque estamos imprimiendo una obra existente donde nos tenemos información de la parte de obra existente y por tanto con criterios de obra no nueva, sino de antigua en cuanto a ejecución. Lo que si la central suministro que nos suministró en nuestra obra hubiera tenido distintivo de calidad, este 23,8 como valor obtenido aplicando las fórmulas pertinentes, nos dice que el valor promedio menos 1,645 de la desviación típica, que es el valor muestral de la producción del propio fabricante, si es mayor que 0,9 de la referencia característica, en principio aceptaríamos. Y este valor siempre, normalmente en centrales con distintivo de calidad, siempre se produce. Por tanto, insisto en el tema, las decisiones derivadas del control de resistencia corresponden al director de la obra, que es quien se hace responsable de los cálculos y de lo que hay al respecto. A partir de aquí, estamos hablando de testigo. Pasemos a ver qué pasa. De entrada, decisiones derivadas del control. ¿Qué hago con este proyecto? Es la información facultativa a través de las decisiones del director de la obra que pedirá la aceptación, refuerzo, demolición de los elementos constituidos por el hormigón del lote. Por tanto, importante, ¿de dónde se sacó el hormigón que se incorporó en el lote pertinente? No tan solo es necesario probar, sino también situar de cara a cuestiones posteriores de dónde procedió el hormigón o qué exige de la obra, qué parte de la obra se suministró el hormigón con problemas. Porque esto nos va a permitir actuar en un sitio concreto, no en toda la obra. ¿Qué podemos hacer con este hormigón? No sé si con un 23,8 alguien se va a atrever a actuar. Este 23,8 puede ser
un 17,3 o un 18,9. Tenemos que actuar ya. Quizá en la antigua institución pasamos de los famosos 175 de resistencia característica, ahora estamos en 250. Bueno, son cuestiones que aquí quien tiene que tomar las decisiones no somos. Nosotros podemos recomendar como directores de ejecución. Será el director de obra quien tenga que incidir en el tema. Opciones. Ensayos de información complementaria. Y aquí dice la instrucción de los realizados por laboratorio. Y aquí no puede hacer los ensayos quien quiera. Voy con el espectrómetro y verifico. No, ya. Ensayos realizados por laboratorio. ¿Qué planteamos? Cuando hay control, los ensayos de información repiten los resultados, a no ser que sea una serie concreta que pasó un tema concreto, donde está localizado los ensayos de información, que ahora veremos cuáles son, repiten valores de baja resistencia. En caso de confirmarse estos resultados, pues tendrá que hacerse, será el director de la obra o quien encargue los cálculos pertinentes para hacer estudios específicos de los elementos resistentes que nos quedan. Dependerá de qué resistencia se ha hecho el cálculo, dependerá de muchos factores que dan la información. Incluso si los resultados de estos de información complementaria no funcionan, pues incluso es posible exigir pruebas de carga de situación funcional real a partir del artículo 101.2 de la EH. De entrada he comentado antes, incido en el tema la importancia de localizar los lotes e identificación correcta de las series de resultados. Indicar correctamente lotes de control en un programa de control donde se declaran claramente dónde se van a realizar, intentar contar esta información es básico. ¿Por qué? Porque si utilizáis, por ejemplo, una numeración de binaries diferente a la hora de realizar el programa de control de la que se utiliza en el proyecto, lo más probable es que tengáis problemas de identificación después de situar los resultados en vuestra obra. ¿Y en qué consiste el sistema de ensayo de información? La EH fija tres métodos, el A, el B y el C. El A es la aplicación y rotura de probetas que se dejan situadas a un lado del elemento estructural. Estamos hablando de obras antiguas, no de obras que estáis dirigiendo ahora, sino de obras que se han perdido el tiempo, por tanto dudo que encontréis probetas de la obra, sueltas, o plan B, extracción de probetas testigo, como comentaba el compañero antes. Y aquí entramos ya. Vamos con el famoso taladro y extraemos testigos. Esto yo solo cito ensayos. El próximo miércoles mi compañero dará la explicación concreta de cómo se realiza y qué comporta. Y aparte de la extracción de probetas testigo, pues aquí entraríamos ya en el tema del empleo de métodos progresivos. El índice de rebote, el espectrómetro o la velocidad de propagación de ultrasonidos, que son dos métodos normalizados. Testigos de hormigón. Y aquí empezamos ya de dónde se sacan. Y aquí de la parte central, o de la parte baja, o de la parte superior. ¿Por qué? La parte baja es el hormigón agregado. Problemas. La parte superior siempre está el hormigón, la parte segregada del mortero, o parte más rica. La parte central, pues, lo que tenemos que intentar es que es un elemento medio, dependiendo de cómo sea el hormigón, situación de los testigos. Situación de ambas.
importante. Cuidado con tratar alturas. Normalmente, Cuando se utiliza máquina de testigos, se tiene que utilizar siempre antes el pachómetro, haciendo una identificación de la situación de las barras para después trabajar con la seguridad de que no pongamos ninguna barra de acero. Comentar al respecto que aunque sea con carácter recomendado, pero orientativo, los resultados de los testigos siempre se pueden dividir por 0,9. Así como el valor de la resistencia característica, que antes podíamos hacer, si el valor era superior a 0,9 de la resistencia característica, la resistencia de los testigos puede utilizarse, aceptarse que un testigo nos dé un valor inferior al requerido, o sea, podríamos aumentar en un 10% su resistencia. ¿Por qué? Porque el proceso de extracción de testigos se sobreentiende que provoca una reducción en su resistencia cercana al 10%. Esto está documentado en la instrucción del hormigón en el articulado pertinente. O aparte, lo que podemos hacer es complementar nuestro estudio con testigos mediante la determinación del índice de rebote según la norma UN 12504-2, que es la del esclerómetro, o la de velocidad de propagación de ultrasonidos según la UNN 12504-4. Son la serie de normas de ensayos de información. Hay otros métodos, los normalizados de acuerdo con la EHE son estos, y son los que podemos exigir. Y ahora llevamos hora y media de curso. Yo propondría un descansito de 5 minutos para poder hacer un descanso. Son y 42 en mi reloj, lo recuperamos a menos 10 minutitos. 10 minutitos. A las 17:50 recuperamos. Perfecto.